Buenas, hoy como pueden ver, estoy con otro video más para el canal, en esta ocasión un versus entre dos tanques de la ficción, dos personajes creados para resistir cualquier cosa que les hagan y no se detendrán hasta acabar con sus objetivos, un clásico de clásicos, así es, estoy hablando del Terminator contra el Némesis de Resident Evil, este ya es oficialmente el último video que voy a subir antes de desaparecer por otro año, así que disfruten XD, y sin más comencemos. El poder de este personaje es, hasta cierto punto complejo de analizar, pues este va en aumento conforme a cada una de sus mutaciones, así que iré mencionando sus hazañas desde su primera forma hasta la última. Con esto dicho podemos comenzar, y ver que su fuerza física es admirable, pues tan solo en su entrada demostró ser más fuerte que Jill, ya sea mandándola a volar con un golpe, o sencillamente levantándola y arrojándola al suelo, demostrando ser sin problemas superior. Jill podrá no ser la más fuerte, pero sí que tiene hazañas a mencionar, como el poder tumbar rejas de metal simplemente empujándolas, o levantar un arma gigante de cientos de kilogramos, y disparar evitando el retroceso. El monstruo demostró buenas hazañas al momento de destruir cosas, pudiendo atravesar el parabrisas de un coche de un simple golpe. O abollando una puerta de metal con un madrazo. También puede destruir madera muy fácilmente, pues pudo agrietar un piso de este material con un simple pisotón, o de plano puede destruir por completo pisos de madera, ya sea con su propio peso o con un potente golpe los destruye. Con sus tentáculos su fuerza también es increíble, puesto a que puede detener proyectiles de RPGs, lo mejor, atravesar cuerpos humanos por completo de un ataque. Sin embargo, parte de sus mejores hazañas consisten en atravesar muros de concreto, siendo capaz de atravesar estos en sus épicas entradas, algo que se repite varias veces, pudiendo atravesar muros simplemente caminando a través de estos para atrapar a Jill, o agrietarlos con un golpe. También puede levantar y arrojar escombros de concreto fácilmente, incluso mientras perseguía a Jill, pudo arrancar un trozo de concreto, mismo con el cual procedería a destruir las paredes y en general, gran parte de un pasillo, siendo tal la destrucción que provocó que la puerta fue bloqueada completamente por escombros de concreto. Sin embargo, Némesis es un modelo de Tyrant superior a sus antecesores, esto incluiría al mismísimo Mr. X, el cual tiene la fuerza para mover un helicóptero con una sola mano, los cuales llegan a tener pesos de hasta 7 toneladas. No se sabe qué tan superior es Némesis a Mr. X, pero yo creo que como mínimo esto hace que redondee esta fuerza a las 10 toneladas, aparte de que el mismo Némesis también pudo derribar otro helicóptero cuando aún no contaba con sus armas, no se sabe cómo, probablemente con sus tentáculos o arrojándole algún objeto, el punto es que sin problema alcanza la fuerza anteriormente mencionada, entrando en la categoría de muro bajo. A pesar de ser un monstruo que parece nada más caminar para alcanzar a sus víctimas, esta criatura tiene algunas hazañas interesantes por mencionar respecto a su velocidad, comenzando con sorprender y atacar a Jill, aunque resulta innecesario mencionar sus hazañas, pues Némesis no escala ni de pedo con su velocidad, ya que solo la podía atacar mientras estaba desprevenida o aturdida, mientras que todos los siguientes golpes fueron esquivados, pero aún tiene otra hazaña que de igual forma vale la pena mencionar, que es reaccionar a uno de los misiles del arma de Carlos, pudiendo atraparlo en el aire con uno de sus tentáculos. Dicho lanzacohetes se ve que es un M202 Flash, el cual dispara sus proyectiles a una velocidad de 114 metros sobre segundo, lo que sería Mach 0.3, velocidad subsónica que Némesis alcanzaría al bloquear uno de estos misiles, aunque no lo sobrepasaría por mucho, pues el siguiente ya pudo impactarlo. Pero sin dudarlo el apartado que más caracteriza a este icónico monstruo es su resistencia, siendo una criatura increíble difícil de matar, pudiendo soportar disparos de pistolas normales en toda su cara, o incluso se aguanta los disparos del rifle de Carlos. Puede soportar descargas eléctricas, aunque estas lo aturden por instantes. Sobrevive a un atropello por parte de un coche, para después caer desde una gran altura y que le caiga este mismo coche encima, solo para levantarse como si nada y después sobrevivir a la explosión del mismo coche. Sobrevive a un impacto directo del lanzacohetes de Carlos en toda su cara. Resiste la explosión directa del tanque de su lanzallamas. Sobrevive a una explosión de gran tamaño estando en el techo de una gran estructura, la cual como se ve pudo abarcar un buen perímetro. Recibe la explosión de una mina directamente, y momentos después recibe la explosión de un camión cisterna en todo el cuerpo.
También pudo resistir la explosión de un vagón del metro directamente, para que en posteriores escenas reciba otra explosión en toda su cara que como mínimo abarcó una habitación entera, ya que pudo destruir el interior de toda una estructura, pero esto ya fue suficiente para producir su primera mutación. La durabilidad de este monstruo es desconocida, pues nunca se le vio descansar, comer o en sí tener alguna necesidad básica, pero tomando en cuenta que es un arma biológica que no parece detenerse hasta acabar con sus víctimas, podríamos decir que es infinita. Némesis también posee una inteligencia algo resaltable, pues a pesar de su apariencia, no es un monstruo que simplemente piensa en matar sin más, pues él posee vastos conocimientos en el uso de armas, tales como su lanzallamas o su lanzacohetes, y también en ocasiones hace uso de estrategias para acabar con sus objetivos, ya que aparentemente estaba incendiando todo un edificio para evitar un escape de Jill. También tiene un ingenio resaltable al momento de perseguir a sus objetivos, pues haciendo uso de sus armas, y de las cosas que puede haber en el escenario puede complicarles las cosas, como cuando derriba estructuras de gran tamaño con su lanzacohetes para limitar la huida de Jill. En su armamento, tenemos su poderoso lanzacohetes, un arma hecha específicamente para él, capaz de destruir estructuras con un solo disparo, y su lanzallamas, un arma de fuego el cual utilizó para incendiar todo un piso de un edificio. Y como todo buen Tyrant tiene su chaqueta, la cual puede soportar disparos de pistolas. Némesis en su primera forma posee algunas habilidades especiales útiles en el combate, como su regeneración, la cual le ha permitido curar cada herida producida por Jill Valentine, aunque no demostró la gran cosa más allá de esto. Tiene sus tentáculos, los cuales crecen conforme al daño que reciba, y los utiliza para alargar su rango de ataque y atrapar a sus víctimas, además de poseer una gran fuerza con estos. Posee infección, ya que puede infectar a humanos normales mediante unos parásitos que les coloca en la cabeza, pudiéndolos utilizar para cumplir su objetivo, y estos tienen sus habilidades propias, ya que tienen tentáculos para atacar a sus víctimas, también y pueden cambiar de huésped. Y puede generar un potente rugido, capaz de aturdir por instantes a Jill. En su siguiente forma, Némesis obtiene un aumento de capacidades, ahora es mucho más grande y tiene una fuerza más descomunal, aunque con menos hazañas, comenzando con que puede atravesar cuerpos humanos con un simple ataque. Destruye por completo los barandales de un puente de metal. Sus ataques son tan potentes que son capaces de dejar enormes cráteres en el suelo. Mientras perseguía a Jill, pudo destruir un puente de metal como mero daño colateral de sus ataques. También puede mover coches fácilmente pasando sobre estos, incluso puede hacerlo con autobuses, pudiéndolos tambalear de forma brutal, los cuales llegan a tener pesos de hasta 15 toneladas, aunque yo creo que Némesis llega a más que esto, pues si en su antigua forma ya tiene una fuerza de 10 toneladas, en esta forma fácil podría doblar dicha cifra al ser mucho más grande y fuerte, 20 toneladas, lo que ya lo hace entrar en la categoría de muro medio. Si bien en velocidad no demostró casi nada, también tiene el mérito de ser más rápido que en su anterior estado, ya que incluso sus golpes se ven considerablemente más veloces que en su primer forma, doblando su velocidad inicial de Mach 0.3, llegando al Mach 0.6, y además también puedo destacar el hecho de que puede correr bastante rápido, o saltar y alcanzar grandes distancias en poco tiempo. En su resistencia como siempre es donde demuestra más fits, partiendo del hecho de que los disparos de pistolas no le hacen absolutamente nada. Resiste los disparos del lanzagranadas de Jill en toda su cara, aunque estos lo dejan incapacitado por instantes. Sobrevive a una explosión en cadena generada por varios tanques que parecen contener algún tipo de gas. Se aguanta un putazo de una gigantesca grúa en la cabeza, para después ser bañado en ácido, que casi lo disolvió por completo, pero de algún modo pudo recuperarse y mutar en su última forma. En esta forma de Némesis la inteligencia es algo que no aumenta, al contrario, disminuye considerablemente, pues de ser un monstruo pensante y algo estratégico al momento de cazar a sus objetivos, pasa a sencillamente ser un monstruo completamente hostil y salvaje que solamente piensa en matar sin más. Acá Némesis pierde sus armas de fuego y su capacidad para usarlas, pero podemos mencionar que al perder alguna extremidad es reemplazada por una especie de látigo con el cual puede extender su rango y dar ataques certeros, y también parece tener una especie de púas para atacar a sus víctimas.
Y en cuanto a habilidades, parece perder algunas como sus parásitos, pero otras como su poderoso rugido aún las tiene, y también su regeneración, la cual de hecho aumenta, pues acá demuestra regeneración de extremidades mutiladas, incluso pudo curar un daño masivo por el ácido. Ya en su última forma, Némesis aumenta nuevamente su tamaño y su fuerza considerablemente, que si bien no tiene prácticamente ningún fit, fuera de poder aplastar a Jill en las animaciones de muerte, su fuerza debería de al menos ser equiparable a su tamaño, el cual a su vez es comparable al de una casa pequeña. Pero su velocidad evidentemente sufre un nerfeo brutal, pues ahora es un monstruo estático que se mantiene en un mismo lugar fijo sin poder desplazarse, y sus ataques en general son mucho más lentos que antes, lo que lo deja como inferior a un humano promedio. Contrario a su velocidad, su resistencia obtiene un incremento muy grande, pues acá posee una coraza muy gruesa, que demostró resistir 2 disparos de un enorme cañón de riel antes de morir, mismo que debería ser comparable a otros modelos, capaces de atravesar varios edificios con un solo tiro. Respecto a la inteligencia no hay mucho que decir, prácticamente sigue siendo un monstruo hostil que ya ataca con golpes brutos. En sus habilidades, Némesis posee su ya mencionado rugido, además de que puede escupir ácido para disolver y acabar a sus víctimas fácilmente. En esta forma tiene ciertos puntos débiles, en donde lo puedes atacar para dejarlo aturdido momentáneamente y aprovechar para atacarlo. Antes que nada, es necesario aclarar que el T-850 es una versión superior a su predecesor, el T-800, por lo que sí, voy a comenzar hablando de las hazañas del T-800 base para tener una mejor idea de las capacidades del T-850. Con esto aclarado, podemos dar inicio, comenzando con que el T-800 tiene la fuerza suficiente como para lanzar humanos por los aires, siendo esto algo muy constante en esta versión. Superar humanos es lo más básico del mundo para estas unidades, siendo que hasta son capaces de destrozar huesos humanos con bastante facilidad, o mejor aún, atravesar cuerpos completamente de un simple ataque. Puede levantar al Red 9 con una sola mano y arrojarlo a una distancia bastante exagerada. Rompe fácilmente unas esposas de metal. Rompe una pequeña parte de un teléfono público con un golpe. Ya de una sabemos que el metal no es nada para esta unidad, pues incluso en peleas con otros T-800 son capaces de destruir múltiples objetos de este material del escenario, como postes, barandales, etc., y apenas estamos comenzando. El T-800 estando ya algo debilitado, fue capaz de empujar múltiples veces una puerta de metal reforzada, hasta que finalmente pudo hacerle un agujero. Puede levantar un objeto pesado y golpear a Marcus, mandándolo a abollar un pilar de metal. Pudo atravesar una especie de placa de metal múltiples veces con una varilla, para después atravesarla de un golpe y arrancar una gran parte mandándola a volar. Incluso, el T-800 muy casualmente era capaz de partir por la mitad a otros modelos de Terminator más antiguos, pudiendo hacer esto con un T-600. Hablando de otros Terminators, en peleas con otros modelos también genera una gran destructividad, como en su pelea con el T-1000, donde ambos se estrellaban contra muros, agrietándolos y destruyéndolos completamente. También en sus tantas peleas contra el T-3000, donde lo empujaba con tal fuerza que podía mover camionetas, o también podía embestirlo destruyendo múltiples objetos, o ya de plano embestirlo a través de muros de concreto. De hecho el T-800 es capaz de atravesar muros de concreto, pues más de una vez se mostró que simplemente caminando a través de estos los destruye sin problemas. También tiene hazañas que no implican destruir objetos, pues este Terminator tiene la fuerza suficiente como para evitar que 2 enormes puertas blindadas se cierren superando el mecanismo, y una de sus mejores hazañas, fue cuando pudo sostener con un solo brazo todo un autobús evitando que este caiga, los cuales pesan 15 toneladas, y sí, el T-800 sí pudo detenerlo con su fuerza, pues una vez este lo soltó el autobús ya se cayó del puente en donde estaban, siendo la fuerza del T-800 lo único que sostenía su peso, sin contar que a su 100 este también tiene la fuerza suficiente como para tumbar puertas de acero reforzadas, ya sea empujándolas, o sencillamente mandándolas a volar con un golpe.
Si bien el T-850 es puro scaling con el T-800, este no se queda atrás en cuanto a hazañas, pues tiene buenas demostraciones, como el poder arrancar la cabeza a un T-1 con bastante facilidad, o el derribar una camioneta de una patada. Incluso, fue capaz de destrozar por completo la parte delantera de un coche a base de varios de sus golpes serios, mientras estaba corrompido por la TX. Pero sin duda lo que le da a su nivel, es el poder pelear con la TX, un modelo de Terminator muy superior al T-800 base, ya que en la misma película se deja en claro que era un Terminator diseñado para exterminar a otros exterminadores, pero aún así el T-850 era capaz de darle pelea, incluso era capaz de someterla por instantes, demostrando ser comparable, esto mientras destruían por completo todo el escenario, lo que incluía muros de concreto, paredes de madera de los baños, entre otras cosas, lo que a mi parecer haría que como mínimo redondee la fuerza del T-800 base de 15 toneladas al menos hasta las 20 toneladas, sin mencionar que el T-850 también pudo detener una puerta gigante con una sola mano, la cual por su tamaño debería de alcanzar este peso sin problemas. Ahora pasando con su velocidad, aquí muchos lo infravaloran, ya que es donde menos feats tienen los Terminators en casi todas sus películas, pero ciertamente hay feats impresionantes por mencionar, comenzando con los feats del T-800 base, el cual demuestra ser más rápido que la reacción de simples humanos, pues está la clásica escena donde pudo atacar a dos punks casi al mismo tiempo, sin que alcancen siquiera a reaccionar, y esto se puede apreciar mucho mejor en la novelización de la película, donde se describe la velocidad del T-800 como una velocidad imposible. Esta no es la única hazaña, ya que en Terminator 2 pudo neutralizar a varios de los tipos que cuidaban a Sarah Connor en el hospital psiquiátrico, los cuales deberían de estar mejor capacitados físicamente. En esta misma película, fue capaz de quitarle rápidamente una pistola a un tipo antes de que éste pudiese reaccionar para disparar, y momentos después hizo esto con otro tipo, pudiendo quitarle una escopeta, nuevamente, sin que pudiese reaccionar para presionar el gatillo de su arma. En su primer película tiene una hazaña similar, que es cuando este pudo masacrar a toda una estación de policía, solo que específicamente en una de las escenas se ve claramente como el T-800 dispara a varios policías sin que estos pudiesen siquiera alcanzar a levantar sus armas para defenderse. Ya vimos que el T-800 es mucho más rápido que la velocidad de un humano, pero hay una escena que muchos pasan por alto, aquella en que se estrelló estando en un coche de policía mientras era perseguido por 20 patrullas, y aún así, este pudo escapar prácticamente sin que ninguno pudiese verlo, literal el Terminator sencillamente escapó tan rápido que ninguno de los tantos policías que había lo pudo ver, ya que incluso estos revisan el vehículo estrellado buscando rastros del conductor, lo que indica que estos no lo vieron salir en ningún momento, y no, en el lugar del accidente no había ninguna zona en donde este pudiese esconderse para escabullirse sin que lo pudiesen ver, era una zona totalmente abierta, lo que nos dice que el T-800 con su pura velocidad es capaz de desaparecer de la vista del ojo humano, claramente una velocidad FTE. Sin embargo, el T-850 es una versión mejorada, que incluso tiene sus propios feats, como en aquella escena donde se encontraba a una buena distancia de varios metros de una avioneta, y en cuestión de segundos atravesó dicha distancia para atacar a los protagonistas, pero tiene más feats, destacando uno en específico, el cual sería cuando pudo esquivar un misil proveniente de un dron de Skynet, pudiéndose mover antes de ser impactado. A este misil se le puede sacar un aproximado en velocidad, considerando que es un misil disparado desde una plataforma aérea para impactar con objetivos terrestres, mejor dicho un misil aire-superficie, los cuales llegan a tener velocidades de Mach 0.9, lo que sería de nivel subsónico. Obviamente en su resistencia también podemos escalar al T-850 con su predecesor, al contar con una aleación mucho más densa, así que comenzando por mencionar cosas simples, el T-800 base es capaz de soportar golpes de humanos normales, incluso si estos lo golpean con objetos contundentes, como cuando Kyle Reese lo golpea con una varilla de metal en repetidas ocasiones, incluso cuando ésta se dobla, y también los ataques con armas blancas no son capaces de causarle absolutamente ningún daño.
Puede soportar disparos de armas de fuego, pudiendo resistir todo un cargador de una pistola en su espalda, sin dañar siquiera un poco su esqueleto metálico. También se aguanta varios disparos de una escopeta por parte de Kyle Reese, los cuales son tan potentes que lo derriban a través de una ventana, o ya de plano se soporta todo un fusilamiento por parte de varios policías simultáneamente con varias armas de fuego, las cuales solo atraviesan su tejido vivo, pero fuera de eso no sufre ningún daño aparente. Puede soportar una descarga eléctrica por un cable de corriente aunque esto lo aturdió momentáneamente. Soporta un impacto de un coche de policía estando dentro de este, y también pudo resistir sin problemas un atropellamiento por otro coche. Soporta la explosión de todo un coche, emergiendo de las llamas totalmente ileso. También es capaz de soportar los disparos directos de un lanzagranadas adjunto de un rifle, lo cual se volvería a repetir en la quinta película, pudiendo resistir un impacto en toda su cara. Y hablando de la quinta película, el T-800 pudo retener al T-1000 mientras era bañado en ácido altamente corrosivo, el cual disolvió por completo el metal líquido del T-100, pero no le hizo prácticamente nada a la mano del T-800. También en la cuarta película pudo resistir un baño en metal fundido, pudiendo salir de este sin que su cuerpo metálico se derritiera por las altísimas temperaturas. Todo esto sin mencionar que el T-800 también pudo resistir golpes de modelos más avanzados que el mismo, tales como los golpes del T-1000, un Terminator bastante más fuerte, el cual incluso lo golpeó en repetidas ocasiones con una especie de máquina de metal gigante, pudiendo el T-800 sobrevivir a dichos impactos en la cabeza, o también se aguanta los ataques del T-3000, los cuales son tan potentes que lo mandan a volar por los aires, o incluso lo mandan a destruir paredes de concreto, y por si falta decirlo el T-3000 también es una versión muy superior al mismo T-800. Pudo saltar desde un helicóptero, y resistir estrellarse sobre otro helicóptero sin que las aspas de este le hicieran algún daño. Pero pasando a las hazañas que ponen en alto su resistencia, el T-800 desde la primer película ya pudo resistir la explosión de todo un camión cisterna estando dentro de este, la cual se pudo bajar prácticamente toda la estructura del enorme vehículo, dejando hecha mierda la carcasa, pero aún así el T-800 pudo sobrevivir a dicha explosión. Y la que sería su mejor hazaña, en la última basura de película el T-800 demostró resistir una explosión de una especie de reactor gigante, la cual pudo destruir toda la estructura de concreto que lo rodeaba, y dicha estructura debería de como mínimo, abarcar una casa de tamaño pequeño, siendo este el nivel del T-800 al soportar esta explosión. Y bueno, el T-850 debería de aguantarse todo esto pero de mejor forma, pero este también tiene sus propios feats a destacar, como el hecho de soportar un choque de su enorme helicóptero mientras atropellaba a la TX, y además pudo resistir la explosión que fue bastante potente, o también está el poder aguantarse los golpes y ataques de la TX, los cuales eran tan potentes que lo mandaban a destrozar estructuras muy densas, y en su misma pelea con la TX, fue capaz de resistir una descarga eléctrica quemando a los dos a volar, esto mientras se aguantaba un ataque del lanzallamas de la TX en toda su cara. Incluso, este Terminator también se pudo aguantar un disparo del cañón de plasma de la TX en todo el cuerpo, el cual era tan potente que podía volar en pedazos un camión de bomberos, mismo el cual anteriormente había impactado de lleno el cuerpo del T-800, pero este salió como si nada le hubiera pasado, y además en esta persecución la TX lo estrelló con una grúa contra múltiples estructuras que atravesó con el cuerpo del T-850, pero este aún así no pareció recibir daños severos. Ya sin mencionar que los Terminators pueden soportar ataques que les atraviesan el cuerpo, o sobrevivir a mutilaciones de extremidades, hasta el T-850 pudo colocarse su propia cabeza tras ser arrancada casi por completo, incluso un T-800 sigue siendo peligroso tras perder la mitad de su cuerpo. El T-800 tiene una durabilidad muy resaltable, pues este es un robot incapaz de cansarse, aunque su fuente de energía principal sí que tiene un límite, aunque este es de unos largos 120 años, sin contar que si bien siente las lesiones, y aparentemente dolor, no es algo que le afecte en lo absoluto. Este exterminador cuenta con una inteligencia muy elevada, pues de una sabemos que es una unidad de infiltración diseñada para hacerse pasar por un humano y acabar más fácilmente a sus víctimas. El T-800 sabe perfectamente cuándo utilizar sus habilidades, como cuando imita la voz de John Connor para averiguar si el T-1000 asesinó a sus padrastros, o cuando se hace pasar por Kyle Reese para atraer al mismo John Connor.
Tiene información en su base de datos almacenada acerca de prácticamente todos los vehículos y armas, pudiendo escanear y determinar el modelo de estos. Hablando de vehículos y armas, el T-800 es un excelente conductor, pudiendo manejar tanto coches como motocicletas sin perder el control o estrellarse, y en cuanto al uso de armas, tiene una excelente puntería, pudiendo disparar a objetivos pequeños a una buena distancia estando en movimiento, como a los candados de unas rejas, o también pudo disparar de forma tan precisa una ametralladora pesada a modo de que no hubiera bajas humanas, además de saber utilizar prácticamente cualquier arma. De hecho, gracias a su interfaz puede calcular el movimiento de sus objetivos y determinar la posible posición de estos a través de las paredes para dispararles. Puede crear estrategias en cuestión de segundos para neutralizar a sus objetivos, como cuando hizo una estrategia calculando la distancia de una alcantarilla y utilizando una grúa para escapar de la Terminatrix. Sabe sobre electricidad, pues dejó sin energía a una estación de policía para facilitar su trabajo. Tiene archivos detallados acerca de la anatomía humana, pudiendo utilizar esto para curar las heridas de Sarah Connor, y también la psicología humana es parte de sus subfunciones, demostrado cuando hizo enojar a John Connor, quien había entrado desesperación, ya que la ira es más productiva que la desesperación, y hasta puede calcular en base a ciertos comportamientos, como las pupilas dilatadas y el pulso de la mano de John Connor, la probabilidad de que éste se suicide. Este exterminador tiene algunas habilidades, principalmente provenientes de su interfaz, pues esta tiene una especie de escáner que le permite determinar varias cosas, como por ejemplo el vapor de un cigarrillo. Puede escanear el modelo de armas y vehículos, o la fisonomía de otros seres, como la de otro T-800 o la del T-3000, quien se hacía pasar por John Connor, pero el T-800 se percató de que era en realidad un Terminator. Puede escanear la ropa de las personas y determinar a cuál es de su talla y cuál es más apropiada. Puede escanear y determinar la destrucción de vehículos, bajas humanas y la cantidad de munición que ha gastado. Puede escanear y encontrar puntos débiles en sus enemigos para atacarlos, y puede escanear sus objetivos neutralizados en busca de signos vitales para determinar si estos siguen con vida o si ya fueron exterminados. También posee una especie de habilidad que le permite imitar las voces de cualquier persona. Además de poseer regeneración, aunque esta solo le permite regenerar su tejido vivo. En cuanto a sus armas, el T-850 posee su ya mencionada interfaz, pero tiene otras cosas, comenzando por sus celdas de hidrógeno, que lejos de solo ser su fuente de energía principal le pueden servir como arma, ya que estas poseen una gran capacidad destructiva, pudiendo generar explosiones que abarcan una gran distancia, y que les sirvieron incluso para exterminar a la Terminatrix. Si bien en Terminator 3 este güey utilizó varias armas, en este caso estamos contando solamente su armamento casual, así que tomando en cuenta esto, creo que lo más óptimo sería otorgarle sus armas de plasma de Skynet, mismos que poseen una impresionante potencia, ya que pueden incluso neutralizar a otros Terminators, pero no solo hay rifles de plasma, ya que también existen armas más grandes y más pesadas que deberían de ser más potentes. Ya hemos analizado el poder de estos dos personajes, así que como en todos los demás versus, es hora de ir a la comparativa para ver quién de los dos vencería al otro en un combate, empezando por comparar al Terminator con la primer forma de Némesis, donde les adelanto que el T-850 es quien, en su mayoría, lleva la ventaja. Es evidente que ambos cuentan con una fuerza bastante impresionante, ya que los dos son capaces de destruir objetivos muy densos, o sostener enormes pesos. Sin embargo, y por sus hazañas mostradas, yo diría que el T-850 es quien lleva la delantera, pues es verdad que el Némesis es superior a Mr. X, una versión de Tyrant capaz de levantar un helicóptero de 7 toneladas, pero el T-850 es una versión superior al T-800 base, el cual pudo sostener un autobús de 15 toneladas, siendo una hazaña por más del doble superior a la del monstruo, y si bien el Némesis es capaz de destrozar concreto, el Terminator no solo se limitaba a eso, sino que también podía mandar a volar puertas de acero con un golpe, por lo que no hay duda, el Terminator es más fuerte que Némesis.
El apartado de velocidad, pues ambos pueden reaccionar a misiles, en el caso de Nemesis el de un RPG, que le da una impresionante velocidad a nivel subsónico de Mach 0.3, pero esto se vuelve a quedar corto frente al Terminator, quien era capaz de esquivar un misil de un dron de Skynet, lo que como dije debería de darle una velocidad de Mach 0.9, superando a Nemesis por bastante. La resistencia es el apartado en que más destacan los dos, y una de las razones por las que son muy comparados, teniendo incluso feats muy parecidos, pero yendo de lleno a lo mejor de ambos, ciertamente los dos son capaces de soportar explosiones que abarcan estructuras enteras, pero hay una diferencia que probablemente algunos ya hayan notado, pues la explosión que resistió Nemesis no destruyó la estructura completa, solamente destruyó el interior, mientras que la explosión que resistió el T-800 se bajó casi toda la construcción entera, por lo que sí, el T-850 saca también mucha ventaja en este apartado. En cuanto a inteligencia pues, evidentemente ambos poseen un gran ingenio y una buena habilidad en el uso de armas, sin embargo yo creo que este apartado se lo vuelve a llevar el T-850, puesto a que si bien Nemesis posee una buena habilidad con el uso de sus armas de fuego, es algo muy básico si lo comparamos con el Terminator, quien demuestra una increíble puntería al darle tiros certeros a pequeños objetivos estando en movimiento, y si de ingenio hablamos, Nemesis demostró una buena inteligencia al momento de utilizar el entorno para acabar más fácilmente a sus objetivos, pero esto se queda atrás frente al T-850, quien realizaba estrategias mucho más elaboradas y en situaciones más jodidas. Para este punto ya podemos asumir que el T-850 le daría una paliza a Nemesis, pues lo supera en prácticamente todo lo físico y también en inteligencia, pero bueno, Nemesis aún cuenta con sus armas, con las cuales tendría al menos un chance de hacer algo frente al Terminator, pero sinceramente poco o nada podrá hacer con estas, pues se quedan un poco cortas frente a la potencia que la máquina ha soportado, pues si bien el lanzallamas del Nemesis tiene gran potencia no es nada que el T-850 no haya soportado, pues cagado de risa se pudo aguantar los ataques del lanzallamas de la TX, y su lanzacohetes, si bien posee una gran potencia destructiva, no es nada frente al poderoso cañón de la TX, el cual como hemos visto posee incluso una potencia superior y que el T-850 pudo resistir sin muchas completaciones, y hablando también de sus habilidades especiales, prácticamente ninguna le sería efectiva, sus parásitos serían totalmente incapaces de tomar el control del Terminator, este podría simplemente destrozarlos con las manos, y sus tentáculos no creo que puedan hacer nada, pues con esto solo demostró atravesar o matar a personas normales, además eran mutilados con bastante facilidad. De entre todas sus habilidades lo único que creo le podría servir sería su rugido, pues no hemos visto cómo reacciona el T-850 ante ataques basados en sonido, pero bueno, suponiendo que le sirvan esto solo lo aturdirían por instantes y fuera de eso no harían gran cosa. Por otro lado, las armas del Terminator resultan mucho más efectivas, principalmente sus armas de plasma, mismas que como hemos visto pueden incluso neutralizar a otros Terminators, y si los T-800 base ya son más resistentes que Nemesis y aún así el rifle de plasma los destroza por completo, unos cuantos disparos deberían ser capaces de derribarlo. Sin embargo, un daño lo suficientemente potente como para dejar a Nemesis fuera de combate solo haría que este entre en su segunda forma, que acá la cosa ya se pone más interesante, pues Nemesis ahora tiene una fuerza superior, alcanzando las 20 toneladas, aunque el T-850 prácticamente tiene ya esta fuerza, pero yo le diría el gane a Nemesis por ser más grande y pesado. En velocidad, Nemesis ahora alcanza el Mach 0.6, siendo aún inferior al T-850, aunque ya por menos, y su resistencia ya es perfectamente equiparable entre sí, pues Nemesis ahora es capaz de resistir explosiones comparables a la que resistió el T-800. En apartados físicos la cosa ya se pone más igualada que antes, sin contar que la regeneración de Nemesis es ahora mucho más efectiva, pudiendo regenerar sus extremidades, pero pierde varias cosas que le podrían haber sido útiles, como sus armas y parte de su inteligencia, siendo una criatura completamente hostil, algo en donde el T-850 ahora le gana por rape. Evidentemente la cosa ahora se pone más igualada, pero yo le seguiría dando el gane al Terminator, pues si bien Nemesis es más fuerte, sus
golpes no le harían nada al T-850, pues este ha resistido cosas peores, como un impacto de un camión de bomberos o explosiones de gran tamaño. Además el T-850 sigue siendo más rápido, ya no tanto como antes, pero sí que es más rápido, por lo que podría esquivar la mayoría de los golpes del monstruo. Y en cuanto a las formas en que este le podría ganar a Némesis, sería de nuevo utilizando sus armas de plasma, pues si bien Némesis ahora es más resistente, apenas está a la par de la resistencia del Terminator, el cual podría ser neutralizado por dichas armas, y tomando en cuenta que el T-850 es más rápido y tiene una gran puntería, fácilmente le podría disparar hasta dejarlo hecho pija. Y si esto no les convence, el Terminator cuenta con sus células de hidrógeno, con las cuales lo podría volar en pedazos, aunque dudo que las use, pues sus armas de plasma ya le serían suficiente para ganar. Sin embargo, el daño acumulado nuevamente solo haría que el Némesis mute en lo que sería su última forma y se haga mucho más grande. Esto lo haría más lento, pero tendría muchas más ventajas sobre el T-850, que sería su fuerza y su resistencia, pues acá con unos cuantos golpes podría destruir al Terminator debido a su tamaño, y las armas de plasma ya no serían tan efectivas, pues Némesis se aguanta ataques de potencia muy superior. Pese a que el Némesis es ahora quien pone contra las cuerdas al T-850, este todavía tiene algunas ventajas que podría utilizar a su favor para derrotar al monstruo, pues este puede escanear el cuerpo del Tyrant en busca de puntos débiles, y aprovechar su velocidad y puntería junto con sus armas de plasma para aturdirlo momentáneamente, y viendo que casi nada de lo que tiene le sería útil frente a la resistencia de su adversario, al T-850 no le quedaría más que aprovechar y utilizar su arma más potente, sus celdas de hidrógeno, que le podría colocar mientras el Némesis esté aturdido. El problema con esto es que no sé si le llegaría a funcionar del todo, pues si bien estas celdas demostraron una potencia impresionante, el cañón de riel del cual Némesis resistió sus disparos demostró tener una capacidad destructiva mucho mayor, pues este era capaz de atravesar múltiples edificios, por lo que es muy probable que incluso una explosión del tamaño de las celdas del Terminator no bastaran para acabar con Némesis. Pero si de las probabilidades de victoria de Némesis habláramos, pues estas son más favorables, pues como hemos visto casi nada puede hacer el T-850, mientras que a Némesis solo le bastaría golpearlo hasta dejarlo incapacitado o atrápalo para después devorarlo. Y sé que el T-850 es más rápido, pero bastaría un simple descuido para que este termine destrozado por los ataques de su rival. Todo apunta a que el Tyrant tendría la victoria. Sin embargo, hay una ventaja para el T-850 que no he mencionado, y que de una le daría la victoria. Verán, los Terminators, como he mencionado, poseen múltiples escáneres. Uno de estos les permite determinar si sus objetivos ya han sido exterminados completamente, por lo que, retomando la primera ronda del Némesis en su primera forma contra el T-850, lo más probable es que este último, luego de ganar dicho enfrentamiento, proceda a escanear en busca de algún signo de vida si Némesis ya fue completamente eliminado, y al notar que no fue así, y que prácticamente su potencia de fuego en sus armas no basta para matarlo, muy probablemente utilizaría sus poderosas células de hidrógeno de una, y Némesis en esta forma no posee la resistencia y tampoco demostró una regeneración tan buena como para sobrevivir a un impacto de dicho calibre, y de hecho es este el final más consistente, pues ya vimos cómo el Terminator hace lo que sea para acabar con sus objetivos, incluso si esto implica acabar con su propia existencia, solo que en este caso podrá simplemente colocarle sus celdas a Némesis y escapar muy tranquilamente. Sí que para finalizar el versus, Némesis daría una muy buena pelea y el Terminator no saldría ileso, pero al final todas sus ventajas lo harían acabar con el Tyrant, siendo este el resultado final de este enfrentamiento.